Dios y Padre nuestro que estás en medio nuestro, Señor, queremos darte gracias, Padre amado, por la bendición que nos has dado de venir a tu casa de oración este tu santo sábado. Señor, que tú puedas manifestarte en esta mañana, que a través de tu palabra podamos aprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Salmo 27:4 nos dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir su templo, y para inquirir en su templo. Con esta palabra le damos una bienvenida a todos. Que sean todos bienvenidos a la casa de Dios, con mucha especialidad a la visita que nos honra con su presencia. Bienvenidos sean todos. Ahora vamos a entonar la nota del himno 53, todo de pie. El hombre no podrá tocar y comprender la gran verdad que Dios salvó el puro amar. Cuando el dejar el gran hogar de Adán y Eva, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del mejor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios, brotando estás, inmensurable, eterna, por las edades durarás, inagotable raudal. Nuestro
versículo bíblico para el día de hoy lo tenemos en Primera de Juan 4, del 7 al 8. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Dice así su santa palabra: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tenemos nuestros rostros, amantísimo Padre. Gracias, Señor, por venir aquí, un grupo de tus hermanos, a venir a alabar, a glorificar tu nombre, Señor. En estos momentos, permite que tu Espíritu Santo sea a través del hermano, Señor, que sean tus palabras, Señor, y salgamos en chino de tu poder, Señor, y tu misericordia, Señor, por amor de tu divino nombre, Señor. Amén. Segundo de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que esta mañana, mientras entonamos la nota del himno, vamos a se va a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Padre amantísimo, de infinita misericordia, gracias te damos, Señor, por estos diezmos y ofrendas que se han recogido. Bendícelos y que sea usado en gran manera, que muchas almas puedan conocerte a través de estos diezmos y ofrendas, Señor. También te pido que bendigas al dador alegre, Señor, y bendigas a cada uno de los presentes, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros lo conocemos desde que volaba por encima de la silla y por encima de la maravilla. Eso, la esposa se enteró. Caminaba el chiquitito y nosotros lo conocemos desde buenos días. Pero mire qué sorpresa, como pasan los días y pasa el tiempo, y hoy nos va a presentar palabra de Dios. Que Dios te pueda bendecir, hermano. Dios puede utilizarte por los años. Tengo muchos recuerdos de esta iglesia, de María también, pero también de esta iglesia. No sé si ustedes saben que yo soy de la iglesia Ponce 4, pero la iglesia Ponce 4 tuvo muchos años tratando de tener su propio templo, y la iglesia Ponce 2 fue muy amable y muy cariñosa y nos permitió tener nuestros cultos aquí en la tarde. Ellos se reunían en la mañana y nosotros en la tarde. No sé si se recuerdan. Teníamos al pastor Navia, y hice muchas travesuras aquí también, Edwin. Muchas travesuras. Lo más que me recuerdo es que el pastor Navia tenía una voz muy suave, muy sublime, y yo, niño, pues me daba un sueño y me acostaba en el banco y ahí estaba hasta que el pastor terminaba. Era un baby. Traía hasta mi sabanita, mi mamá me acostaba en su regazo, pero tengo muy lindos recuerdos. Le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor todavía mantiene su iglesia de pie. Bien, hoy vamos a estudiar un tema. Siempre trato de decir, no soy predicador, más me gusta mejor estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y tengo un tema. Tengo todo acá. Que tiene que ver mucho con el texto bíblico de esta mañana y tiene que ver con el amor. Quiero que vayan conmigo a Primera de Juan, la lectura bíblica de esta mañana, y quiero que entendamos que aquí vemos un principio fundamental, y este principio fundamental hace que funcione adecuadamente todo el universo.
Y este principio dice 1 Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este es el gran principio que gobierna todo el universo. ¿Y ese principio cuál es? El amor. Sin el amor, el universo se desmoronaría. Dejaría de existir. Pero este gran principio unifica el universo. Y este principio es el amor. Ahora, esta palabra amor es una palabra muy general. Es una palabra que es muy amplia. ¿Qué significa el amor? Hoy día la gente le da toda clase de definiciones a esta palabra amor. Así que nosotros necesitamos que Dios especifique un poco más sobre este gran principio que es el amor. Así que Dios en su palabra nos ha dado una descripción un poco más detallada de lo que es el amor. Y nos ha dado esa descripción en dos grandes principios. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio 4:13. Vamos a ver estos dos principios. Dice, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y los escribió ¿en cuántas tablas? En 2 tablas de piedra. Ahora, yo le pregunto, ¿podría haber Dios escrito los mandamientos en 3 tablas? ¿O en una sola tabla? Sí, sí, quería. ¿Por qué Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas? La razón es muy sencilla. El amor es un principio abarcante y amplio y se define más precisamente como un amor que se mueve en 2 direcciones. Amor con Dios y amor con el prójimo. Vamos a Mateo 22. Mateo 22, 35 y 39. Vamos a usar mucho la Biblia, así que me disculpan. Mateo 22, versículo 35, 39. Y aquí nos define un poco más, ¿verdad? El principio del amor. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, semejante. Amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Así que ese principio abarcante, amplio del amor, es más precisamente como amor que se mueve en 2 direcciones. Amor a Dios y amor al prójimo. Pero nos preguntamos, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué significa amar a mi prójimo? Ahora sabemos, ¿verdad?, que el gran principio se divide en 2 principios. El gran principio del amor
se divide en dos principios más pequeños. Pero, ¿qué es amar a Dios? ¿Y qué es amar al prójimo? Dios nos hizo nuestra tarea más fácil y lo dividió en 10. Así que Dios desmenuzó un principio en 2 principios y luego en 10 principios. Y no quiero tomar mucho tiempo en leer esos 10 principios. Se encuentran en Éxodo 20, muchos de ustedes ya saben cuáles son. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y todos sabemos que la razón por la cual se escribieron en 2 mandamientos, en 2 tablas de piedra, es porque los primeros 4 definen lo que significa amar a Dios. Y los próximos 6, los últimos 6, ¿verdad? Los últimos 6 mandamientos definen lo que es amar a nuestro prójimo. Es decir, que Dios define el principio amplio del amor en 2 principios menores y luego lo desmenuza en 10 principios donde define lo que significa amar a Dios y lo que significa amar al prójimo. Si amamos a Dios, no vamos a tener dioses, ya sea, ¿verdad? Dioses ajenos. Si amamos a Dios, no vamos a tener ídolos y no vamos a rebajar a Dios a nivel de la imaginación humana. Si nosotros amamos a Dios, vamos a respetar su nombre. Si nosotros amamos a Dios, vamos a querer pasar todo el sábado con Él. ¿Verdad que se amplía y se ejemplifica más lo que es amar a Dios en estos 4 mandamientos? El segundo mandamiento dice, si tú amas a tu prójimo, no vas a matar. Si tú amas a tus padres, los vas a respetar. Fíjate, Edwin, que ahorita te escuché hablando sobre honrar a los padres. Y es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense en que es un mandamiento que tiene promesa, mas es un mandamiento que no tiene condición. Hay que amar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Si tú amas a tu prójimo, no vas a adulterar con tu esposa o tu esposo. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él. Y si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar lo que le pertenece a tu prójimo. Se define lo que es aún más detalladamente lo que es el amor al prójimo. Pero todavía, estos 10 mandamientos son principios generales. Yo pregunto, el mandamiento que dice no matarás, ¿nos dice las consecuencias de matar? ¿Nos da algún ejemplo de lo que pasa cuando alguna persona mata? No, ¿verdad? Sencillamente dice no matar. El mandamiento que dice no cometerás adulterio, ese mandamiento sencillamente no dice las consecuencias del adulterio. No describe en realidad qué conlleva, ¿verdad?, el adulterio y las implicaciones y las consecuencias de cometerlo. Así que Dios dice, yo tengo que especificar un poco más. Notemos Mateo 22:40. Y aquí ahora Dios amplifica aún más los 10 mandamientos
Dice allí Jesús hablando de esto, hablando de estos dos grandes mandamientos que se especifican más en los 10. Dice, de estos mandamientos depende que toda la ley y los profetas. ¿A dónde se amplifican los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos se definen en todo el Antiguo Testamento y por ende también en el Nuevo Testamento. Es decir, familia, la Biblia es un comentario de los 10 mandamientos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo pregunto, ¿creen ustedes que la historia de David nos ayuda a entender un poco más el mandamiento de no cometer adulterio y de no matar? Y las consecuencias que se realizan como resultado de quebrantar esos mandamientos. La historia de David lo vemos. Claro que sí, ¿verdad? Ahora, hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Eso es un reglamento, ¿sí? Es una ley, no cometerás adulterio. ¿Por qué Dios da esta ley? Pregunto, cuando una esposa tiene relaciones sexuales con una mujer o con una persona que no es su esposa, pregunto, ¿trae esto tristeza a la esposa y a los niños? ¿Causa división? Claro que sí. ¿Muestra amor algo como eso? ¿Eso muestra amor? No. Cuando se quebranta este mandamiento, se está quebrantando la relación entre el marido y la mujer, entre el marido y los hijos. Es decir, el pecado sí es transgredir la ley, pero es más. El pecado es no tener amor. O sea, es amarse a sí mismo. Porque esta persona dice, yo quiero esa para mí. Por tanto, la raíz del pecado es el egoísmo. Ahora le pregunto, ¿qué es lo opuesto al egoísmo? Lo opuesto al egoísmo es el amor. Porque el amor es dar a los demás sin esperar nada acá. Mientras que el pecado es querer todo para mí. No sé si me estoy explicando, si me están entendiendo. Hermano, los 10 mandamientos tienen el propósito de garantizar una relación entre nosotros y otros, y entre nosotros y Dios. La esencia, la raíz del pecado es el amor propio. Cuando usted se ama a sí mismo, va a quebrantar la ley de Dios. Según Isaías 59:2, el pecado causa separación entre nosotros y Dios. Y primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Comprendemos el principio del amor? Este gran principio. Es decir, que la Biblia sencillamente es una exposición de lo que sucede cuando nosotros obedecemos o desobedecemos un mandamiento que es el amor.
que se divide en 2 mandamientos, que se divide en 10 mandamientos y que se pone en toda la palabra de Dios, todas las escrituras. Pero Dios ha querido darnos una ayuda adicional para nosotros poder definir lo que significa amar a Dios y lo que significa amar a mi prójimo. Porque hay muchas cosas contemporáneas que quizás no podamos visualizar en la palabra de Dios. Así que Dios ha querido darnos otra fuente de revelación. No para darnos una nueva luz, no para darnos doctrinas adicionales, sino con el fin de desmenuzar los principios que encontramos en la Sagrada Escritura. Y ese don que Dios ha dado a la iglesia en el espíritu de profecía. La Biblia nos dice que en los últimos días Dios iba a levantar el don profético en la iglesia remanente. Y en Apocalipsis 12:17, después de los 1200 tardes y mañanas, por los 1200 años, 1260 años, después de la supremacía de la iglesia romana, nos da las características del pueblo que se iba a levantar después del 1798. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y tienen los testimonios de Jesucristo. Tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente tendrá el testimonio de Jesucristo. Pero nos preguntamos, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 tiene la respuesta. Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré en sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tu hermano que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el ¿qué? El espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El espíritu de la profecía. Ahora vemos que el pueblo remanente de Dios en los últimos días iba a tener el espíritu de la profecía en ellos. Proverbios 29:18 dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Yo quise conseguir este texto en una versión más antigua. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Dios nos ha bendecido esta iglesia con los testimonios a través de su sierva, la hermana Ellen G. White. Hay un principio bíblico que vemos en Romanos 12:2. No vamos a ir allá, pero usted pueda tomar el texto en Romanos 12:2 y en Filipenses 4:8, que a través del libro Mensaje para los Jóvenes nos ayuda, el Espíritu de Profecía nos ayuda a poder entender y comprender y ampliar más este principio. Y les voy a leer la cita que se encuentra en Mensaje para los Jóvenes, página 380. Quizás muchos a veces nos hacemos las preguntas, pero ¿podremos ir nosotros a estos sitios? ¿Podremos nosotros hacer estas cosas? Y miren lo que dice. Esto es uno de muchos ejemplos que le pudiese dar. Dice,
Entre las diversiones más peligrosas para el alma se encuentra el teatro y el cine. Y el circo. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como a menudo se pretende, son precisamente lo contrario. El teatro es una escuela de inmoralidad. Es uno de los medios más eficaces para arrastrar a las personas a la ruina. Los espectáculos teatrales ejercen una influencia corrupta. En ellos se fortalecen y confirman los hábitos inmorales y las pasiones pecaminosas. El amor por estas escenas aumenta con cada asistencia, así como el deseo de las bebidas intoxicantes se fortalecen con su uso. La única conducta segura consiste en evitar estos lugares. Cualquier otra diversión virtuosa. Hay diversiones tales como los bailes, los juegos, los naipes, el ajedrez y otros juegos que no podemos aprobar porque el cielo los condena. Estas diversiones abren la puerta a un torrente de tentaciones. Tienden ahora el deseo de una vida útil y fortalece las inclinaciones a la complacencia propia. El gusto por los placeres aumentan con la práctica hasta que llegan a ser el elemento que predomina en la vida. Tal placer disipa la piedad y la devoción. Cuando yo leí esta cita, me vino muchas amistades mías a mi mente que comenzaron a participar de estas cosas y hoy en día se les convirtió en un vicio. No sale una película nueva que tiene que estar ahí, en primera fila. Y prefieren gastar su dinero antes de muchas otras prioridades, pero ellos tienen que tener esas diversiones y esos placeres antes que quizás estar aquí en un culto. Y cuando yo leí esta cita, yo dije, wow, que mucha razón hay en ella, que mucha razón, porque yo lo vi y lo vi. Y hay algo muy importante y es que Satanás no quiere que nosotros veamos esto, especialmente los jóvenes, porque esta cita está en el libro Mensaje para los jóvenes, para nuestra iglesia. Pero Satanás sabe que si nuestros jóvenes leyeran este libro, estuviesen advertidos de tantas trampas que tiene el enemigo para cada uno de nosotros. Le voy a leer una cita de Primeros Escritos, página 48, porque Satanás está en contra de estos testimonios. Dice, Satanás está plenamente consciente de que el tiempo es corto. Ha ideado toda clase de engaños para desviar las mentes, incluso haciendo que aquellos que profesan ser adventistas se opongan a la obra del Espíritu de Dios. Se en cuenta, incluso los de adentro se oponen a los escritos. Su propósito es destruir la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe cómo hacer que las almas duden de los testimonios. Y una vez que logra esto, las mantiene en la incredulidad. Luego las dirige a falsos testimonios que los guían a su perdición final. Si se debilita la fe en los testimonios, Satanás obtiene ventaja y su engaño es completo. Nosotros debemos de estar alerta.
Estos días yo estaba escuchando a un predicador y tocó mi mente y tocó mi corazón cuando él habla sobre los testimonios, refiriéndose a los escritos del Espíritu de Profecía, comparándolo como el arca de Noé. Nosotros estamos viviendo el fin del tiempo, los últimos días, y hay un arca. Dios ha preparado un arca. Y muchos no han querido entrar al arca. ¿Y cuál es el arca? Los escritos del Espíritu de Profecía. Porque el arca salvaguardó a esa gente en el diluvio. Hoy Dios nos quiere dar un régimen pro salud que nos va a salvaguardar de muchas enfermedades. Dios nos quiere dar muchas advertencias a través del Espíritu de Profecía para que nuestra fe no sea debilitada. Pero muchos no han querido entrar al arca. Hoy yo les quiero lanzar un reto. Cuando yo empecé a estudiar el Espíritu de Profecía, comencé con el libro Patriarcas y Profetas, luego fui con Hechos de los Apóstoles y ahora estoy en el Deseado a toda la gente. Ha sido una bendición grandísima, porque lo complemento con mi estudio bíblico y complemento con el Espíritu de Profecía y es una bendición, es una bendición. Si todos nuestros jóvenes, nuestros adultos, estuviéramos leyendo estos libros, nuestra iglesia fuese más viva, hubiese un reavivamiento y una reforma que tanto nosotros necesitamos. Por eso hoy yo quiero lanzar un reto, no una promesa. Yo quiero que ustedes tomen la decisión de comenzar a estudiar los testimonios, a leer los libros del Espíritu de Profecía. Unos libros que son una bendición y han sido para este tiempo, para esta iglesia. Si usted lee 12 páginas al día, usted va a poder leer los 5 libros del conflicto en un año. Muchos piensan que el conflicto es un solo libro. El conflicto no es un solo libro. El conflicto son 5 libros. Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado a toda la gente, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los siglos. Y si usted lee esos 5 libros, su vida no será igual. No será igual, será una bendición. Así que yo les hago esa invitación, les lanzo ese desafío para que puedan recibir esa bendición. Dios nos está llamando. Dios tiene un arca, tiene un salvaguarda para nosotros, para que estas cosas, cuando nosotros las veamos, digamos, wow, Dios a través de los testimonios me advirtió de que esto iba a ocurrir. Que el Señor me los bendiga mucho, que podamos ser un ejemplo, como estudiamos en esta mañana en la lección, ser un testimonio vivo del amor de Dios. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a cantar el último himno. Pastor, permiso. Eso es la apariencia en el YouTube, que el que no sabe Claro. poder YouTube lo busca y lo puede oír mientras se frega. También hay libros, ahí están audibles. Ah, exacto. Exacto, audibles. Muy bueno, muy bueno.
porque tú eres un Dios de amor. Esa es tu esencia, el amor, Padre. Por eso hiciste una demostración de amor tan grande al entregar a tu Hijo, a tu único Hijo para nuestra salvación. Y por eso te estamos agradecidos, Padre. Pon ese amor tan grande en nuestros corazones para que nosotros podamos amarte sobre todas las cosas y podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hay alguna pizca, Señor, de orgullo o de egoísmo en nuestro corazón, Padre, por favor, cámbianos. Cambia nuestro corazón y límpianos, oh Padre, con la sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que nosotros podamos, Señor, aceptar este desafío de estudiar tu palabra, Señor, y también estudiar los testimonios que tú has dejado para esta iglesia de los últimos tiempos, Señor. Que nosotros podamos apreciar y poder estar apercibidos, Señor, para que podamos mantenernos firmes hasta que tú vengas, Padre. Amén. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Bendice a la iglesia Ponce 2, a cada uno de sus miembros, a sus líderes, Padre, a su pastor, sé con cada uno de ellos, mi Señor. Quedamos en tu presencia, oh Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.